Tal com ella explicava, el Museu del Disseny està treballant des del seu departament, des del Departament de Col·leccions, en aquesta reflexió i en aquesta nova mirada per encarar aquest no futur, sinó ja present, i veure com hem d'analitzar, entendre, catalogar i presentar, donar noves mirades, que és un dels reptes que tenen els museus, no només amb els temes de moda o de gènere, sinó en general, i més en un moment com aquest, d'aprofitar el ric patrimoni per fer-ne relectures, remirades i nous discursos a partir d'uns mateixos fons. El tema justament del gènere i de la moda des d'aquesta identitat és un dels que més ho exigeix, està clar. Per tant, és un projecte en el qual ja fa un temps s'hi està treballant, continuarem treballant fins que també puguem, d'aquí no gaire, oferir una nova exposició i una nova presentació de tots aquests fons. I ara, en segon lloc, les intervencions de la tarda, acadèmiques, diguem-ho així, és a càrrec de la doctora Sílvia Rosés, professora doctora en Història de la Moda i professora de l'Escola Bau, que ja hem tingut aquí tot el dia. Ella ens parlarà, el seu títol és Moda, poder i estereotips de gènere vestint l'home modern. Per tant, Sílvia, tens la paraula. Bien, buenas tardes. Me he planteado esta conferencia porque creo que es un poco la mar dels ous, que diem en català, del porqué de la divergencia de vestimenta entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, pienso que es interesante profundizar en el tema de la masculinidad para comprender también por qué llega un punto en el cual hombres y mujeres se separan y empiezan a vestirse por separado. Entonces, si analizamos los inicios de la indumentaria, veremos cómo hombres y mujeres vestían de la misma manera, con una esencia bastante similar. Fíjense en la imagen de la izquierda, en la Grecia o la Roma clásica, donde la indumentaria se basaba sobre todo en telas que se enrollaban en el cuerpo. En este caso hay sutiles diferencias, hay pequeños detalles que varían, pero vemos cómo, en este caso, la toga del hombre o la palla de la mujer, la esencia es eminentemente la misma, ¿no? Luego seguimos avanzando, las piezas se sofistican un poco más y pasamos a esta pieza estructuralmente un poco más compleja, como es la túnica, que es esta pieza en forma de T, como vemos aquí, ¿no? Volvemos a ver ligeras diferencias, vemos cómo la mujer lleva la túnica un poco más larga, lo que se llama la túnica talar, porque llega hasta los tobillos. El hombre la lleva un poco más corta, pero definitivamente la estructura es la misma, la esencia es la misma. La esencia morfológica es idéntica, ¿sí? Y ciertamente el hombre en ocasiones puede llevar perfectamente túnicas talares, ¿no? Todo empieza a cambiar sobre el siglo XIV, ¿no? Cuando vemos que la mujer, como en la última imagen, su túnica empieza a evolucionar hacia una pieza mucho más pegada al cuerpo, con más elementos ornamentales, pero si se fijan en el hombre emprende ya un camino totalmente diferente, a partir de una pieza que es la del jubón. Para que nos entendamos, el jubón sería como una chaqueta más pegada al cuerpo que llega hasta la altura de la cintura. Y de ahí, oh sorpresa, salen al descubierto dos piernas, ¿no? A través de las calzas definen la bifurcación de las piernas. Y a partir de aquí lo que digo es empezamos un camino morfológicamente diferente y divergente. A pesar de todo, seguimos avanzando en el tiempo y vemos como a pesar de que hombres y mujeres morfológicamente tengan estéticas diferentes, si se fijan verán que el cosmos es el mismo, es decir, hombres y mujeres participan de la misma fiesta de la ropa, ¿no? De la misma fiesta del fenómeno de la moda, ¿no? Vemos cómo la intensidad ornamental, tanto en hombres como en mujeres, es el mismo, ¿sí? Morfologías diferentes, pero cosmos similares. Eso es porque hasta el siglo XIV
la esencia, el pilar de la indumentaria era hacer una distinción de clases. Es lo que se escondía debajo del fenómeno de la moda, ¿no? Solamente la gente, no solamente por capacidad adquisitiva, sino por cuestiones legales, solo la gente perteneciente a la corte o a la nobleza podía participar del mundo de la moda y de ahí se diferenciaban del resto de la humanidad, de la sociedad, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en este caso, es mitades del siglo XVII, en este caso el Ringgraf, la moda de principios de Luis XIV, donde vemos un hombre que casi parece un cogollo, ¿no? Porque tiene lacitos, cintas, volantes, hasta el punto que la ornamentación llega a tal intensidad que casi desdibuja la bifurcación de las piernas. Por decir que en este momento, precisamente el hombre es mucho más ornamentado que la mujer. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué nos ha pasado en la actualidad? Cito en este caso esta cita de Dorfles, como podría ser otras tantas, que dice: a menudo el componente homosexual o narcisista explica el recurso al travestismo, que pone así en evidencia de manera llamativa un instinto con frecuencia reprimido. Hay diferentes niveles de información en esta cita de Dorfles. Primero es que se entiende, y lo seguimos entendiendo en la actualidad, que hombres y mujeres vestimos diferente. Segundo nivel de información. Si el hombre se le pasa por la cabeza a participar del cosmos de la mujer, ¿sí?, es que el hombre es narcisista. Es decir, que se preocupa en demasía de su estética. Ergo, la mujer se está preocupando mucho más de su estética que la del hombre. Tercer nivel. Si el hombre se preocupa en demasía por su estética, es que es homosexual. Y ahí tenemos la asimilación de dos planos también diferentes, como es el género y la sexualidad. Y esta cita, en este caso de Dorfles, la tenemos súper interiorizada todavía a nuestros días. ¿Por qué pasa esto? ¿En qué momento ya hemos visto que el origen no era este? ¿En qué momento la cosa se estruncó y llegamos a esta convicción? En este caso, atenderemos a uno de los episodios también muy típicos de la historia de la moda, que es en este caso la gran renuncia masculina. Este episodio está sobre todo explicado por Flügel, que habla de que es un episodio que se da en torno a la Revolución Francesa, fruto de los ideales democráticos, y que se caracteriza por una renuncia del hombre a toda ornamentación de su cuerpo y sentido de la seducción a través de la moda. Eso sería la definición de esta renuncia masculina. Yo me propongo durante esta media horita entender si realmente estamos delante de una renuncia real y vamos a profundizar realmente si estos términos, esos conceptos esbozados por Flügel, si los desgranamos, a ver si llegamos a un conocimiento mucho más profundo de lo que pasó. Yo propongo que no solamente debemos, para comprender este hecho, no solamente tenemos que quedarnos con la Revolución Francesa, sino que tenemos que abarcar todas las revoluciones liberales en su conjunto, sobre todo la Revolución Gloriosa en Inglaterra, ¿no? En este caso, todas las caídas de las monarquías absolutistas suponen un cambio de orden social, político, económico y teniendo también subyacente ese racionalismo ilustrado que será de suma importancia. A partir de aquí, vemos cómo el proceso, cuando leemos libros de historia de la indumentaria, decimos Revolución Francesa, gran renuncia masculina, el hombre de pronto se aparta, ¿no?, y hace un chimpum y la moda masculina se sumerge en un letargo. Yo propongo que lo tenemos que entender como un proceso largo y gradual, en el cual tenemos la chispa, ¿no?, que enciende la llama, en este caso con Carlos II de Inglaterra, 1666, cuando este rey propone la adopción del traje de 3 piezas, que sería el origen del terno masculino, ¿no?, para americana, armilla, pantalón. Sería el origen de este terno. ¿Por qué hace esto, en este caso, este rey? Pues porque ve que el comportamiento ostentoso de su corte está vaciando las arcas del Estado y le interesa establecer unas maneras de funcionar mucho más austeras, y empieza precisamente por la moda, porque en la moda está un gran espacio de ostentación, en este caso de la corte. Empieza ahí, luego viene la Revolución Gloriosa, que será como el despegue de todo este fenómeno. Después tenemos Revolución Francesa, que supone la expansión, para luego, siglo XIX, el romanticismo, cuando ya se consolida esta nueva indumentaria masculina. Es interesante también para comprender este cambio
analizar el sentido, el concepto de masculinidad que se da durante el antiguo régimen. Solo tenemos que ir al tratado de Baltasar de Castiglione, el cortesano, para comprender cuál era el ideal de masculinidad que imperaba antes de las revoluciones liberales. Entonces, tenemos en este caso el caballero ocioso, es decir, despojado ya de sus tareas militares. Vemos al hombre que lo que tiene que hacer es no hacer nada, precisamente, como Thorsten Veblen lo esboza en sus teorías. Es el caballero ocioso, porque toda actividad profesional para ese caballero y para ese concepto de masculinidad es deshonroso. ¿Qué hará en este caso el señor, o sea, el cortesano? Pues vivir de sus rentas, también vivir de las interdependencias con el monarca, que son súper importantes, y luego esa vida social que le va a asegurar, ¿no?, ese estatus. Y para ello la supervivencia será esencial para la supervivencia de ese cortesano. A partir de ahí será importantísimo el gasto suntuario. No solamente es las rentas que puede tener ese cortesano, sino la capacidad de gasto. Y eso es importantísimo, el gastar, ¿sí?, para ostentar. De ahí, pues, que sea uno de los elementos que proporciona esa necesidad de ese cambio, ¿no? Tenemos ese concepto de masculinidad en las cortes del antiguo régimen. Entonces, para hacer ese tránsito de las antiguas monarquías a esos estados liberales, lo que hacen es cambiar el sentido de la masculinidad. Antes, ser hombre representaba eso, lo del cortesano. Ahora, si tú quieres ser hombre, tienes que adoptar ese nuevo concepto de masculinidad, porque ese concepto de masculinidad será lo que frenará el gasto, es decir, un concepto de género, un estereotipo de género que tiene un sentido económico detrás y a su vez también político. Es decir, esos cambios se van a sustentar a través de ese nuevo concepto del hombre moderno. ¿Sí? Entonces, a partir de aquí tenemos ese nuevo concepto de masculinidad que va a estructurar esas revoluciones, y tenemos en este caso cómo ese nuevo concepto de masculinidad va a suponer que a partir de ahora tenemos que poner fin a ese lujo ostentoso, a su vez también fin a los comportamientos libertinos, ¿no?, tan característicos del antiguo régimen, ¿no? A partir de aquí, pues, tenemos un nuevo concepto moral, porque la moral será importantísima. ¿Y qué significa, entre otras cosas, la moral de esta época? Pues la capacidad de renuncia. El hombre tiene que ser capaz de renunciar a esa ostentosidad. ¿Sí? Una moral, ¿sí?, y una capacidad de renuncia que no solamente debe tenerla el nuevo hombre, sino que debe también visibilizarla. Y de ahí la indumentaria será importantísima. Una indumentaria, pues, recogiendo lo que hemos dicho, una nueva indumentaria que responde a un nuevo concepto de masculinidad, que es, de hecho, lo que estructura esos intereses económicos y políticos al servicio del cambio, ¿sí?, que se está dando. Aquí se ve muy claro, ¿no?, cómo cómo se da este proceso a nivel morfológico de tránsito de las indumentarias del siglo XVII o anteriores a la nueva indumentaria de este hombre, ¿no? Partimos en la primera imagen. Es el traje de 3 piezas en este caso. Perdón. En este caso es una indumentaria de Luis XIV. Finales del siglo XVII, tenemos estas calzas, esta chaqueta y encima la casaca. Y cómo esto evoluciona morfológicamente, haciendo que la casaca reduce el largo, acaba perdiendo también las mangas, con lo cual se convierte en una armilla, y esto irá evolucionando, eliminando elementos ornamentales, eliminando tela, hasta que paulatinamente veremos que llegamos, en este caso, al traje a la inglesa del siglo XVII. Puede ser también el origen del frac, incluso a partir de aquí nos lleva hasta la actualidad. Los trajes contemporáneos, ¿sí?, sería como el siguiente eslabón de estas 3 imágenes. A partir de aquí vemos cómo evoluciona, ¿sí?, ese tránsito de esa indumentaria del antiguo hombre al nuevo hombre. Entonces, pregunta, ¿estamos realmente delante de una renuncia real? Si atendemos el sentido de la ornamentación en Flügel dice que todo ser humano tiene un impulso natural a la ornamentación y a la exhibición del cuerpo. Entonces, ¿el hombre está renunciando realmente a esa pulsión que Flügel considera natural en el ser humano? A mi entender, no.
¿Por qué está renunciando a la moda? ¿Por qué decimos que el hombre renuncia a la moda? Lo que está haciendo es transformar la moda, pero no renunciar en ningún momento a ella. Al contrario, como hemos visto, esta nueva indumentaria masculina lo que es una herramienta potentísima que sirve a unos intereses políticos y económicos en primer grado, pero posteriormente también sociales, culturales, de género. ¿Sí? Es decir, que es una arma súper afilada. En ningún caso el hombre renuncia a la moda. ¿Y qué pasa con la mujer? Hablamos de hombre, pero ¿qué pasa con la mujer? Justo en este momento se está debatiendo, ¿sí? Hay una pugna entre dos modas. La primera moda sería la moda de corte, representada sobre todo por ese traje a la francesa, una indumentaria como muy ostentosa, muy decorativa, versus la que tenemos a mano izquierda. Las dos son María Antonieta, ¿sí? Entonces, en este caso, la de la izquierda, tenemos el vestido camisa, que deriva del deshabillé del siglo XVII. El vestido camisa, como podéis observar, es un vestido mucho más natural, es un vestido mucho más cómodo, esta muselina blanca, ¿sí? Pero realmente, cuando uno atiende los debates que se dan en moda, uno tiene que escarbar un poco más, porque nunca es un debate real entre si me gusta más esto o lo otro, sino que siempre subyace un debate mucho más profundo. Y en este caso se estaba poniendo bajo tela de juicio o en debate cuál tenía que ser el concepto de feminidad que tenía que reinar a partir de entonces. ¿Qué tenemos aquí? La mujer de corte, esa mujer que participa de la vida social y cultural de la corte, esa mujer ostentosa, artificiosa, exuberante, y empoderada. O tenemos en este caso, en el caso de su derecha, la mujer rusoniana, que tiene que estar relegada al entorno doméstico. ¿Cuál es la mujer que tiene que gobernar a partir de entonces? Supongo que ya saben la respuesta, ¿no? En este caso, también se da un debate respecto al consumo de la mujer. En el hombre pasaba lo mismo, ¿sí? Tenemos un debate sobre si el hombre tiene que consumir o no. De hecho, el debate ya lo han servido, porque lo que consideran es que el hombre no tiene que consumir, al menos con la velocidad y la bulimia con la que lo estaba haciendo durante el antiguo régimen. Pero la mujer, ¿tiene que consumir la mujer? Es interesante cómo Thorsten Veblen, que lo vuelvo a citar porque me parece crucial para comprender un poco esta historia de los géneros a través de la moda, Veblen habla del consumo y el ocio vicarios. ¿Qué es ese apellido de vicario? Con el consumo y el ocio vicario, Veblen da por supuesto que en este caso la mujer acaba siendo un instrumento de distinción valorativa del hombre. Es decir, que la mujer no disfruta de ese ocio y de ese consumo con libertad, sino que lo que hace es ostentar el poder que tiene el hombre. Es decir, el hombre tiene suficiente poder como para poder tener una mujer que no hace nada y que consume mucho. ¿Sí? De ahí se está hablando de ocio vicario, porque no es otra cosa que externalizar esa pulsión ornamental y esa pulsión consumista en la mujer. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Viendo este modelo de mujer que ya estamos esbozando, la mujer acaba siendo ese contrapunto necesario para esa nueva masculinidad, ese contrapunto de contrarios, ¿sí? Porque la mujer se acaba como erigiendo como un ente absolutamente decorativo. Aparte también la mujer acaba representando la supervivencia de los valores del antiguo régimen. Cuando el hombre está como pasando a esa modernidad, la mujer es la que atesora esos valores que imperaban anteriormente tanto en hombres como en mujeres, ¿sí? A partir de aquí, a la mujer, si leen pues, filósofos del momento, se le atribuye también una debilidad moral. ¿Qué quiere decir debilidad moral? ¿Cómo afecta en todo esto? Bueno, pues que la mujer tiene una debilidad que la hace sucumbir, ¿sí?, a las frivolidades del consumo y de la moda, cosa que el hombre, con la moral que decíamos antes, es capaz de resistirse a todo esto, ¿sí? A partir de aquí, la mujer hiperdecorativa será pensada como ente para ser observado, ¿sí? ¿Qué hace el hombre con todo esto? Lo que decíamos antes, externalizar, ¿sí?, trasladar, desplazar esa necesidad, según Flügel, natural a la ostentación, desplazarlo en la mujer. El hombre no renuncia a él, pero es la mujer la que coge el relevo, ¿sí?, y ejerce ese papel.
las revistas de moda serán importantísimas en este momento porque serán las que acabarán de forjar, ¿sí?, de cristalizar esos nuevos estereotipos de género. Aparte también serán las revistas de moda quienes trabajarán ese tránsito de la moda que pasa de representar esa clase, el rango, el privilegio y ahora pasa a representar el género, el gusto, que es mucho más democrático que lo otro, ¿no? Y la variedad, porque la mujer tendrá que variar, si quiere vestir con gusto, tendrá que variar frecuentemente su indumentaria. De ahí el hecho de variar, lo que estamos haciendo es estimular también ese consumo que decíamos en la mujer. ¿Vale? En este caso, perdón, pero me quedaré un poco así. Os he puesto esta cita de Baudelaire porque es interesante ir viendo qué opinan en la época, ¿no? Dice, ¿qué poeta se atrevería en la pintura del placer causado por la aparición de una belleza a separar la mujer de su vestido? ¿Cuál es el hombre que en la calle, en el teatro, en el parque, no ha gozado de la manera más desinteresada de un atuendo sabiamente compuesto y no se ha llevado de él una imagen inseparable de la belleza de aquella a quien pertenecía, haciendo así de los dos, de la mujer y el vestido, una totalidad indivisible? Es por eso que en este momento y por las razones que estoy exponiendo, como cristaliza la mujer con la moda, ¿sí? A partir de aquí vemos cómo se representa todo esto en la indumentaria de la mujer. Decíamos una mujer hiperdecorativa, solo hace falta ver esos grabados para ver el grado tan elevado de ornamentación que tiene la indumentaria femenina. Después la idea del pudor puritano, muy importante también en esta confección de los estereotipos de género, pero que hace cosas como crear unas enaguas, ¿no?, unos miriñaques súper extensos, sobre todo a mitades del 19 con los vestidos volantes, que casi es como que expulsan a los hombres de su lado, ¿no? Y la hace como mujer inaccesible, al igual que Charlotte en Las penas del joven Werther, ¿no? Luego tenemos esa debilidad que decíamos de la mujer, ¿no? Esa debilidad, esa afectación sentimental que se ve claramente, si se fijan en la indumentaria, en la imagen que tenemos aquí, es muy claro cómo un elemento típico de la moda romántica femenina es que las sisas no están en su lugar, sino que se desplazan un poco para aquí. Y a la vez esto subrayado con las pelerinas o los fichús, se crea como una diagonal, no sé si la ven, como una diagonal en los hombres que hace como que ¿sí? Todavía sea como acentúan ese decaimiento, esa afectación sentimental, ¿no? Esa debilidad de la mujer. Y finalmente la idea de la inmovilidad, ¿no? Queremos que la mujer se quede en el entorno doméstico, por eso hay que inmovilizarla. ¿Cómo lo hacemos? Pues con dispositivos disciplinarios como pueden ser el corsé o como pueden ser los pies vendados que se ponen de moda en este momento. A partir de aquí, ¿el hombre renuncia a su sentido de la ostentación? No, no está renunciando a él. Lo que está haciendo es sutilizar los elementos de ostentación. Pensemos que estamos en el momento de las revoluciones liberales, de ahí hay un cambio de democratización en el mundo de la moda, pero también está la revolución industrial, que lo que está haciendo también es que a nivel técnico sea posible que más gente pueda acceder al fenómeno de la moda. Entonces, ¿cómo puede hacer el hombre para crear una distinción de clases si todo el mundo accede al mundo de la moda? Pues sofisticando los elementos. Por ejemplo, abrazar el tema de la moral, como hemos dicho antes, o el tema de la cultura, que son elementos mucho más intangibles para representar esa distinción de clase. Pensemos también que en el siglo XIX se están fijando las taxonomías sexuales. Entonces, el hecho de que te asimilen a una sexualidad concreta, cuando están habiendo juicios contra los sodomitas, definitivamente el hombre no quiere mezclarse con esas problemáticas, ¿no? Y abraza esa estética de esa masculinidad moderna. A partir de aquí salen unos disidentes estupendos, porque siempre tiene que haber disidentes, ¿no? Y en este caso viene desde el ámbito en cierta manera de la homosexualidad. Tenemos los macaroni, disidentes de clase, de nación, de política, de sexualidad, de género, ¿no? De ellos salen los currutacos, los petimetres, los muscadans, los incroyables y posteriormente saldrán los dandy, ¿no? Son personajes decadentes en el sentido de que representan una época de cambio, de transición, ¿sí? Del antiguo régimen, ¿sí? A los estados liberales, ¿no? Y de ahí están con un pie en cada lado y se aferran a lo antiguo, pero también en cierta manera olfatean lo nuevo, ¿no? Y esos personajes que tienen un pie en cada orilla, pues presentan unas diferencias súper interesantes, ¿no?
Tenemos, pues, cómo esos disidentes, especialmente el dandy, en el cual ahora me centro, representan la recuperación y la reedición de los ideales del antiguo régimen, especialmente de las cortes del siglo XVII. Hacen una disidencia de clase porque se aferran a esas distinciones aristocráticas, pero también hacen una distinción de género porque no aceptan esas divisiones que se están poco a poco imponiendo, ¿no? Esas divisiones de estereotipos, de lo masculino y de lo femenino. Fijaros en este grabado, ¿no? Dice monstruosities, ¿no? Para definir estos dandy. Vemos, si se fijan en este grabado, veremos cómo, de hecho, los dandy no están desafiando la indumentaria en sí, porque llevan la indumentaria que llevan los hombres de calle, el pantalón, el frac, la camisa. ¿En qué cambia? ¿En qué se apoya su disidencia? Pues especialmente en la experiencia de la moda, en la atención que prestan al acto vestimentario, ¿sí? A partir de ahí es interesante cómo subliman los detalles, esos dispositivos ópticos típicos de los dandy, que ya es una metáfora del gusto por el detalle, ¿no? en la indumentaria, y después también la idea del gusto por el embellecimiento del cuerpo, ¿no? Que por un lado nos enlazan con las cortes del siglo XVII, pero también nos enlazan con ese universo femenino que se está forjando cada vez más. Aquí, en este caso, cito a Rousseau. Emilio de la Educación es un texto vital para comprender un poco cómo se van forjando esos estereotipos de género en esta época. Y dice, estableciendo este principio, de él se sigue que la mujer está hecha especialmente para agradar al hombre. Si el hombre debe agradarle a su vez, es una necesidad menos directa. Su mérito está en su potencia, agrada por el solo hecho de ser fuerte. Convengo en que no es esta la ley del amor, pero es la de la naturaleza anterior al amor mismo. Luego también está la idea de individualización tan importante en el romanticismo y que también actúa en todo esto, ¿no? Esta voluntad individualizadora contraria a la idea de colectividad, ¿no? Ese romanticismo que atiende todo esto a la importancia del sujeto, ¿no? Y de ahí pues que en este caso el dandy para él será importantísimo, a pesar que la idea de individualismo partiendo del romántico que tiene que ver más con lo humanista y con esa vocación universal, el dandy, el individualismo dandy tiene que ver con lo egocéntrico, lo clasista, ¿no? Pero en todo caso será importantísimo también para esa confección de lo masculino. Y luego también lo que decíamos, el cuerpo como objeto de belleza importantísimo en esas disidencias, porque son contrarias a lo que se está diciendo que es la nueva masculinidad, ¿no? Esa vocación exhibicionista que buscará agradar y ser admirado. ¿Y cómo lo hará? Pues primero a través de la elegancia de sus vestimentas y de la irreverencia de sus actitudes. Son las dos cosas, ¿no? Porque en este caso el dandy no es solamente la ropa, sino es la manera de vivir, ¿sí? Esa manera de vivir que por un lado recoge otra vez de las cortes del antiguo régimen, esa teatralización de la vida cotidiana que hará un Luis XIV, perdón, esa teatralidad barroca, ¿no? Pues todo esto para el dandy será importantísimo, ¿no? Esta ociosidad también será recogida por el dandy, pero una ociosidad que también entronca con el universo femenino. También interesante la teoría del andar de Honoré de Balzac. Balzac dice el movimiento del dandy tiene que ser gracioso y de lentitud noble, ¿no? Cómo está hablando de ese cuidado por el cuerpo, ¿no? Y de esas disciplinas del cuerpo, de los cortesanos, ¿no? De esas clases de danza de Luis XIV, ¿no? Cómo también el dandy recoge todo esto y acaba pues también prestando esa atención al movimiento del cuerpo, no solamente recogiendo las cortes del antiguo régimen, sino también si pensamos en la esencia de la indumentaria femenina romántica, que está precisamente, según las teorías de Pablo Pena, en la indumentaria de la bailarina de ballet clásico, como tenemos aquí, Maria Taglioni, es también una de las bases de esa indumentaria femenina romántica, ¿no? Pues de aquí el dandy cogerá de estas dos fuentes. En este caso, ya para ir concluyendo, estamos ante una renuncia ¿estamos realmente ante una renuncia real? ¿Este título de la gran renuncia masculina tenemos que seguir perpetuándolo o es necesario que lo revisemos? A mi entender es absolutamente necesario porque el hombre no está renunciando a nada.
Por un lado, no renuncia a la moda en absoluto, simplemente la transforma sirviendo a unos fines diferentes y concretos. En segundo lugar, ¿el hombre está renunciando a la ostentación? No, no está renunciando a ella. Básicamente lo que está haciendo es externalizarlo en la mujer, cosificada en consecuencia, ¿no? Ante esto, pues, lo que creo que sí que es una renuncia en mayúsculas es que a raíz de todo esto la mujer se ve forzada a renunciar a las libertades y a los derechos conquistados durante las revoluciones liberales. Esto sí es la gran renuncia. Por eso me parece una gran paradoja que acabemos titulando la indumentaria del hombre como la gran renuncia masculina, ¿no? Cuando la renuncia más importante en este caso es la de la mujer. Y luego hablar también del resurgir del dandy. El dandy es importantísimo como hijo heredero de estos disidentes de género. El dandy es ese personaje que volverá a surgir en diferentes momentos, ¿no? Años 20, años 60, en esos momentos en los cuales se produzca un debate con respecto al género, volverá a surgir con fuerza el dandy, ¿no? Ahí presentando oposición. Nos fijamos aquí, pues, años 60, como esa Peacock Revolution, esos hombres que se rebelan, ¿no? Y reivindican el hecho de ir ornamentados. ¿Qué referente eligen? Pues en este caso, el dandy, ¿sí? El dandy también, y luego, como se puede ver perfectamente, la indumentaria otra vez del antiguo régimen, ¿no? De mitades del siglo XVII. Ya para terminar, me gusta terminar y cerrar con un poco de sentido, ¿no? Y enlazar con la conversación que hemos mantenido tan estupenda con Alejandro, con Palomo Spain, porque ¿cuáles son los referentes de Palomo Spain? Pues otra vez ese mundo victoriano, pero sobre todo ese mundo de mitades del siglo XVII. O casualidad, el momento en el cual el hombre pierde el tren de esa ornamentación, ¿no? Pero solo pierde un tren, ¿eh? Que quede claro, ¿no? En este caso, vuelve otra vez a unos referentes casuales. No, él nos lo ha dicho, ¿no? El momento en el cual se forjan esas nuevas masculinidades, pues en este caso, como actualmente es un referente, ese siglo XVII, de las actuales disidencias de género. Muchas gracias por su atención.